Las demandas más sentidas de la población después del 18 de octubre ha quedado claro, es vivienda, trabajo, pensión, educación, salud digna, pero también seguridad. Nos merecemos seguridad. Su sector, su comuna, es una comuna en que la lacra del narcotráfico ha avanzado. El narcotráfico no ha podido ser contenido porque ha permeado y cooptado. La policía ha permeado y cooptado la municipalidad, otras instituciones. ¿Por qué sigue en cancha libre en Puente Alto? O sea, yo creo que el fenómeno del narcotráfico, de partida siendo un fenómeno internacional, también ha afectado, obviamente, en el territorio las áreas de influencia de los municipios. Hay un municipio en particular que está inmiscuido en escándalos gigantes. San Ramón. Yo creo que es muy importante darle una lucha frontal al narcotráfico. Yo he alertado hace rato esto. Soy partidario incluso de que en la situación que tenemos con Carabineros hoy día, en esta suerte de deslegitimación, ¿ya? Y esta discusión que hay, tal vez lo que deberíamos hacer es pensar en una institución exclusiva de combate al narcotráfico, ¿ya? Y que no se genere una debilidad de parte de la institucionalidad en penetrar estas organizaciones débil en este momento, y sacarlas del territorio. Su institucionalidad local es débil porque ¿por qué sigue avanzando el narcotráfico en Puente Alto? Mire, es que en Puente Alto y en todas las zonas donde de alguna manera tienen caldo de cultivo para salir adelante. Ahora, cuidado que el narcotráfico, una de las potencias y fortalezas que tiene es que penetra todos los sectores socioeconómicos. Eso le da penetración también en la institucionalidad, en el poder, en la economía. Yo vuelvo un poco a lo que estaba planteando Claudia hace un rato. Los municipios hoy día, con el 10% del presupuesto fiscal, tienen que enfrentar justamente todas las necesidades sociales. Son, como decía antes, la capilaridad del Estado en el territorio. Entonces, ¿lo ayuda a la policía a luchar contra el narcotráfico? Entonces creo que, primero, Mónica, para tratar de abordarlo de manera integral, es muy importante que se revise la distribución de recursos hacia los gobiernos locales. Y creo que uno de los temas importantes de abordar en la constituyente tiene que ver en cómo distribuyes el poder en nuestro país. Y esa distribución del poder tiene que ser hacia la descentralización y hacia los gobiernos locales, con atribuciones de verdad. Por ejemplo, si nosotros queremos cerrar un pasaje, y hoy día tengo muchos conflictos en la comuna por eso, si queremos cerrar un pasaje porque la gente lo pide, no lo podemos hacer. Solamente podemos cerrar aquellos pasajes que son ciegos. Pero resulta que un condominio privado, que sí tuvo los recursos para comprar la calle y hacer la parte del condominio, lo puede cerrar. Entonces yo creo que justamente la construcción de la equidad tiene que ser con que el ciudadano es igual en todas partes y no depende de si tienes más o menos. Entonces, dicho eso, creo que también es muy importante, obviamente, fortalecer la labor policial de inteligencia para combatir este narcotráfico, y además yo creo que debería haber en el Ministerio Público, si no se va a crear una suerte de DEA, que yo soy partidario que se cree una suerte de DEA, que tenga fiscales propios, que tenga de alguna manera la capacitación y la fortaleza para combatir esto, sin el problema de la legitimidad. Hoy día, ¿cuál es el problema que tienes con Carabineros? Que tiene un cuestionamiento gigante justamente por otras aristas. La situación en las manifestaciones, los derechos humanos, etcétera. Entonces tú no puedes permitir que el combate al narcotráfico, que es tan importante, quede congelado, ¿ya? 10 años en que discutamos una reforma, ¿ya? Y que eso puede afectar. O sea, en 10 años más, tal vez esto que estamos diciendo acá, los políticos de turno, ¿ya? No lo van a poder decir. Y eso no podemos permitir. Exacto. Quedan dos preguntas, una de Alejandra Matus y una de Mirna Schindler. Alejandra. Sí. Perdón, yo quiero hacerle una pregunta al alcalde Castro. Evidentemente, a partir del estallido del año pasado, queda en evidencia que los alcaldes están mucho más sintonizados con la sociedad que sus propios partidos políticos y que son capaces de lograr acuerdos transversales. Usted es militante de la democracia cristiana. En el futuro, usted, por ejemplo, ¿sería capaz de votar por un alcalde, Daniel Jadwe, a diferencia de lo que sostiene su partido? Sí, yo hace un año, Alejandra, dejé la democracia cristiana, por lo tanto soy un alcalde independiente. Yo sí votaría por Daniel Jadwe si es que Daniel Jadwe fuese el que encabeza un programa unitario de la oposición. Y creo que eso requiere dos condiciones. Una
es que ese programa exista, que lo estemos construyendo, y lamentablemente hasta el día de hoy eso no sucede. La oposición hoy día no le ofrece una alternativa a un vecino de Renca que, si vamos a los últimos 5 meses, se quedó sin pega, ve que el Estado falló en el nivel de protección social y sanitario frente a la pandemia más grande que hemos vivido, y ve que hay un gobierno que tiene un punto ciego en la desigualdad. Más allá de que dice que la entiende, no genera políticas que la enfrenten. La oposición no está en eso. Y creo que Daniel Jadwe hoy está de alguna manera en esa misma situación. Está fortaleciendo al polo de izquierda dentro de la oposición, que probablemente puede ser una buena estrategia si es que pensamos que podría enfrentar una primaria. Yo espero que seamos capaces de tener un proceso tanto electoral como de construcción política que nos permita hacer una alternativa que, siendo necesaria, no es suficiente para enfrentar el desafío constituyente, porque nosotros necesitamos buscar 2/3 que nos permitan transformar un Estado que trate distinto a las ciudadanas y los ciudadanos del país. Y en eso vamos a necesitar parte de la derecha. Y ahí vuelvo a tu primera parte de la pregunta, que es la constatación de que los alcaldes, la alcaldesa, y creo que escuchar a Germán como representante de un sector político que muchas veces tiene opiniones que no suenan como las de él, es necesario esta unidad también para enfrentar el proceso constituyente. Como se nos acabó el tiempo, una pregunta que es muy importante de hacer concretamente respecto a la violencia, que fue la temática de la semana pasada o de esta semana que termina, ¿no? ¿Cómo se enfrenta la violencia particularmente de cara a lo que viene, no solo ahora con el plebiscito, sino en lo que va a venir después, la ruta constituyente? Alcalde Godina. Bueno, yo creo que estamos frente a un tema que es crucial. Como decía al comienzo, la democracia está en la cornisa y esto es un proceso internacional, ¿ya? Y creo que es fundamental lograr separar la manifestación, la demanda social legítima, de quien finalmente lo único que quiere hacer es incluso obstruir esos mismos acuerdos que es necesario construir. Porque cuando tú, por ejemplo, tienes a 7 días un plebiscito histórico, que bien lo quisieran muchas democracias del mundo, en que la misma gente determine si quiere o no una nueva constitución, y además la forma en que se va a redactar esa constitución, creo de verdad que deberíamos estar orgullosos del proceso. Puede ser que no sean las mejores condiciones, que finalmente el detonante, ¿no es cierto?, el estallido, etcétera, a algunos no les acomode porque sienten que están llegando un poco presionados, pero de verdad que yo creo que el chileno ha demostrado ser sensato. Cuando se hablaba del 10% y algunos que planteábamos que estábamos de acuerdo en que la gente pudiera sacar su 10%, se nos decía va a haber una debacle económica o la gente se va a gastar la plata en plasmas, en televisores. La gente demostró que no se lo gastó en plasmas, que incluso hasta pagó sus deudas, y además que era necesario, porque la burocracia del Estado es uno de los grandes problemas de los ciudadanos hoy día. Hay que también abordar un proceso de modernización del Estado, junto con, obviamente, temas de transparencia, probidad, etcétera. Pero aquí tiene que haber, el naipe se tiene que repartir diferente. Cortito. Sí, la violencia, además de condenarla, se enfrenta generando la expectativa y la esperanza de que las cosas van a cambiar. Y eso hace que sea tan importante volver a pensar en el proceso constituyente como una forma de que esas cosas cambien, acompañadas de demandas sociales que tienen que ser solucionadas hoy. Las pensiones, llevamos un año del estallido y todavía no somos capaces de ofrecer una ruta para transformarlas. Entonces, las dos cosas tienen que pasar simultáneamente.